Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí con ustedes esta mañana, este miércoles, haciendo lo que más me gusta, que es leer, compartir y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo les deseo que tengan un excelente y bendecido día, que Dios les acompañe, les prospere, les guarde, les proteja y les ampare y les libre de todo mal, pero sobre todo que nuestro Padre Celestial nos guíe por caminos de su bienaventuranza, por caminos de victoria, que permita que en nuestro corazón haya la disposición de acompañarnos de Él en cada paso y respiro que damos, de apoyarnos en su hermosa y bendita palabra, de permitir que el Espíritu Santo de Dios resplandezca en nuestros corazones y nos guíe por los senderos correctos, los que son trazados por la poderosa mano de Dios para generar bendiciones en nuestras vidas, las de nuestras familias y nuestros seres queridos. Nosotros vamos a continuar con la semana número 26 de lectura devocional. Este miércoles corresponde leer los capítulos 9, 10 y 11 de Segunda de Reyes. Vamos a leer un fragmento del capítulo 22 de Segunda de Crónicas y también 21 versículos del capítulo número 23 de Segunda de Crónicas, ¿sí? Es una lectura que recuerden que va combinada, ¿sí?, con la estructura de la Biblia cronológica día por día para tocar de forma concisa, transmitir la historia de cada uno de los reyes en cuanto al contenido que está plasmado en los libros de reyes de la Biblia y también en los libros de crónicas. Aquí los conjuntamos y los versículos y capítulos que hablan en específico de un rey, en este caso vamos a hablar, estamos en la parte en donde está reinando Joram y Ocosías, Judá e Israel, y entra en escena Jehú. Sí, es por eso que se combinan las dos lecturas. Y vamos a iniciarnos sin antes pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos muestre y nos enseñe la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a iniciar con el capítulo número 9 de Segunda de Reyes, que dice de la siguiente manera. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Y dirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, y así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y se echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron su corneta y dijeron: Jehú es rey. Perdón. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galat con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey de Joram a Jezreel para curarse de las heridas los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael.
rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar vueltas nuevas, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo, también Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y dijo, veo una tropa, y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos, y les dijo, y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar del Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó de su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri que mató usted su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se le inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es una hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y vamos a continuar con el capítulo 10 y 11 de manera consecutiva. ¿Sí? Aquí inicia, ¿sí?, por así decirlo, las consecuencias que tenían que vivir Joram y Ocosías a causa de su rebeldía, de su desobediencia, de su apartamiento de Dios. El Padre levanta a Jehú para que tome posesión de Israel, sí, de la parte del reino de Israel, porque recuerden que en Judá reinaba la descendencia que provenía de la casa de David. Pero no tan solo, sí, el Padre permite las consecuencias sobre Joram, sobre Ocosías, a través de
Jehú, sino también sobre Jezabel, que fue la que más influyó en las actitudes de su hijo Ocosías, y a su vez, ¿sí? Jorán, perdón, a través de su hijo Jorán, y a su vez Ocosías, que se familiarizaba con ellos, se emparentaba con ellos, pues en sí la que promovía todas esas actitudes hacia la idolatría, hacia el rechazo a Dios, hacia la desobediencia, era Jezabel. Y la palabra se cumplió, la palabra que fue dada por el profeta Elías, que pudimos leer en capítulos anteriores, ¿sí? Y que vamos a leer, si Dios nos lo permite, cuando lleguemos al libro del profeta, que es un libro muy hermoso que está más adelante, ¿sí? Vamos a poder volver a estudiar y volver a leer esta parte donde Dios anuncia la consecuencia de todos aquellos que le desobedecen, que se apartan de su camino y que le rechazan, pero sobre todo que provocan la prevaricación, que es el hecho de inducir al pueblo entero a pecar y apartarse de Jehová. Y vamos a dar lectura al capítulo número 10 de Segunda de Reyes, que dice así: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel y a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlos en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos, los ayos, enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones que estaban con los principales de la ciudad que criaban. Cuando las cartas llegaron, tomaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois, he aquí, vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab: nada caerá en tierra, y Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quién sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, él dijo: es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo. Y Jonadab dijo: lo es, pues lo que es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo al carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le sirvió mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no beberá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad
un día solemne a Baal, y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros algunos de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú se puso afuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no se escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos a los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron, y quebrantaron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie a los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y lo derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galat, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer hasta que está junto al arroyo de Arnob, hasta Galat y Basán. De los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo en toda su valentía, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y vamos con el capítulo número 11, que dice de la siguiente manera: cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalia, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalia fue reina sobre el país. Mas al séptimo año envió Joiada, y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer: la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no se haya nada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, a los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, de este lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo alrededor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: viva el rey. Oyendo Atalia el estruendo,
del pueblo que corría entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalia, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla afuera del recinto del templo, y al que la siguiere matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey del pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó en la ciudad. Estuvo en reposo, habiendo sido Atalia muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar, ¿sí?, en Jerusalén. Sí, algo tremendo. ¿Sí? 7 años. ¿Sí? Y miren, vamos a finalizar leyendo del versículo 10 al 12 del capítulo 22 de Segunda de Crónicas, y del versículo 1 al 21 del capítulo 23, que tiene que ver con Joás. ¿Sí? Entonces Atalia, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiendo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalia, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Esperó, entre tanto, Atalia reinaba en el país. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroboam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Masaías, hijo de Aidaía; Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas; otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová, y ninguno entra a la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos, que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo: viva el rey.
Cuando Atalia oyó el estruendo de la gente que corría, de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalia rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que le salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta y de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que sería pueblo de Jehová. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalia a filo de espada. En los capítulos que leímos, este capítulo número 10 especialmente, podemos ver cómo se cumple la palabra de Dios que había pronunciado a través del profeta Elías en contra de Acab. Recuerden que hemos platicado de cómo cuando tú tienes una responsabilidad delante de Dios, sea grande o sea pequeña, ya lo hice al revés, ¿verdad? Grande o pequeña, sea grande o pequeña, ¿sí? Tenemos que hacerla y llevarla a cabo con gran diligencia y responsabilidad, con entrega y con respeto a Dios, ¿sí? Con lealtad a su majestad. Si Dios nos permite compartir su palabra, tenemos aún mayor responsabilidad, ¿sí? Y no es porque seamos distintos o mejores a nuestros hermanos en Cristo, no. Simplemente tenemos mayor responsabilidad, ¿sí? Es una circunstancia en donde nuestro actuar tiene que ser aún más serio y cuidado delante de Jehová. No quiere decir que seamos mejores a nadie, simplemente es que nosotros debemos de cuidar más nuestros pasos. ¿Qué pasó con Acab? Se desvió. Y no solo se perjudicó a sí mismo delante de Dios, no solo perdió la bendición de Dios, porque así fueran rey de Israel o así fuesen rey de Judá, Jerusalén, todos eran ungidos por su majestad, por nuestro Padre Celestial. Todos dependían de un mismo Dios, así de sencillo. Acá hizo prevaricar al pueblo de Israel, indujo al pueblo al pecado, ¿sí? Su responsabilidad como rey no la atendió delante de Dios, delante del Dios y Padre nuestro. Y esto le dio como resultado vivir una consecuencia propia, pero también a toda su familia, a todo su alrededor. Y aunque está muy claro que la palabra dice que el Padre no cargará con el pecado del Hijo, ni tampoco el Hijo con el pecado del Padre, ¿sí? Cuando tú tienes una responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Debemos de cuidar nuestros pasos y cumplir dicha responsabilidad con diligencia, entrega, respeto y lealtad a su majestad. Porque nuestras faltas, ¿sí? pueden impactar el futuro de nuestra descendencia, el futuro de nuestro alrededor, el futuro de nuestra iglesia, el futuro de todo aquello que Dios, ¿sí?
nos dio la responsabilidad de ser conductos para construir conforme a su palabra y a su voluntad. Lo mismo pasó con Salomón, gracias a que él, sí, faltó al Señor, sí, cometiendo apostasía. La consecuencia fue la división del reino. Y después los reyes no cumplieron con su responsabilidad delante de Jehová. Y acá afectó a toda su descendencia, a sus hermanos y a todos los familiares que tenían todas las ciudades, ¿sí?, que conformaban el reino de Israel y las 12 tribus y sus ciudades. Jehú mató a todos a filo de espada. No porque Jehú fuera un sanguinario o quisiera exterminar toda la descendencia, sino porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y tampoco Dios es malvado ni sanguinario, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, cada parte de su sagrada y hermosa palabra nos deja muy en claro cuáles son las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y nosotros decidimos, ¿sí?, qué camino tomamos, si honramos a Dios o si rechazamos a Dios. Pero sabemos cuáles serán los resultados y la palabra de Dios siempre se cumple. Acab prefirió honrar a Baal. Todos sus familiares también prefirieron honrar a Baal y vivieron la consecuencia a través del hombre que nuestro Padre Celestial levantó para corregir el camino del pueblo de Israel, por así decirlo, que era Jehú. En el capítulo número 11, en los dos capítulos, a los fragmentos de los versículos que leímos del libro de Crónicas, nos habla, sí, de una historia extraordinaria, de Joás y del sacerdote Joiada. El sacerdote Joiada, un gran varón de Dios, sí, algo similar así como a Eli, sí, sin sus hijos, vamos a llamarlo así, ¿sí?, el que crió a Samuel, el que formó a Samuel, el sacerdote Eli, ¿sí? Joiada guía y forma a Joás, ¿sí? Su hermana, ¿sí?, su tía, vamos a llamarlo así, la esposa de Joiada, ¿sí?, salva la vida de Joás porque a la muerte de Ocosías, Atalia, ¿sí? Yo siempre digo que hubo 40 reyes, sí, 4 que obedecieron a Dios, lo hicieron correctamente, el mejor de todos fue David. 5 que obedecieron parcialmente a Dios y que cometieron errores graves, pero se condujeron parcialmente, sí, la mayor parte del tiempo, como Salomón es uno de ellos. 5 y 31 reyes, sí, desobedecieron totalmente al Padre, estando entre ellos el que provocó a ira y el que provocó la consecuencia del cautiverio, que fue Manasés. Pero además, dentro de esos 40 reyes hubo 2 mujeres que gobernaron, ¿sí?, aunque no eran reinas como tal, ¿sí? En este caso fue Jezabel y también fue Atalia, ¿sí? Entonces, ¿sí?, Joás fue salvado por la hermana de Ocosías. En este caso, la hermana de Ocosías era la esposa del sacerdote Joiada. Fue oculto en el templo de nuestro Padre Celestial durante 6 años y después fue ungido el rey por el pueblo de Israel a los 7 años. Joiada, sí, lo guió en todo este trayecto. El padre ocupó al sacerdote Joiada para, sí, acabar con el aparente reinado, sí, de lo que era Atalia, sí, la cual actuaba igual que Jezabel. La idolatría, adoraban a Baal, adoraban a todo aquello que no representara a nuestro Padre Celestial, que no representara a Baal, le a Jehová, que no cualquier piedra que le dijeran que tenía poder o representaba algo, ellos la adoraban, muy parecido a lo que sucede hoy en día. Cualquier estampita, cualquier medallita, cualquier pedacito de piedra brillante, le rinden culto, le rinden gloria y alabanza y creen en ello. Y se apartan de nuestro Padre eterno, del Dios vivo y verdadero. A través de Joiada, sí, finaliza esa etapa de desobediencia encabezada por Atalia, madre de Ocosías, y se coloca en el trono a Joás, el más joven de todos los reyes, 7 años de edad,
cuando fue ungido sobre el trono de Judá, Jerusalén. ¿Sí? Esta fue la lectura del día de hoy. Los siguientes capítulos vamos a conocer más sobre Joás y sobre el sacerdote Joiada, cuál fue su historia. Es una historia muy hermosa. Lamentablemente Joás termina haciendo lo mismo, ¿sí?, que sus antecesores, actuando no de la manera más correcta delante de nuestro Padre Celestial. Pero en todos esos ejemplos que Dios nos deja en su hermosa y bendita palabra, es para que nosotros veamos reflejadas las actitudes, ¿sí?, que se presentan en la actualidad. La historia de la Biblia fue escrita hace más de 3000 años. Sí, esta parte, sí, de los reyes, y sigue vigente y totalmente actualizada. Las mismas circunstancias que se presentaron hace alrededor, sí, de 3000 años, sí, y que están plasmadas en la hermosa y bendita palabra de Dios, se siguen presentando hoy en día. Ojo, al leer todas estas partes no es para que nos convirtamos en mini jueces, ni tampoco instalemos chiquitribunales, ni nada por el estilo. No es para que nosotros señalemos a los reyes, es para que entendamos los errores que cometieron y nosotros no los cometamos. Yo me despido no sin antes volver a desearles que tengan un hermoso, feliz y bendecido día. Que Dios los guíe, los ampare, los proteja, los libre de todo mal, pero sobre todo que los fortalezca, ¿sí?, que les brinde de su paz, de su seguridad, de su certeza, de su inmenso y maravilloso amor, ese que siente por cada uno de nosotros. Yo me despido y nos vemos mañana jueves para continuar con la lectura devocional día por día, guiados por nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones.